La promoción de curso será la norma general. Siempre lo es, siempre lo ha sido. La repetición es la excepción. Ahora con mayor motivo. ¿Qué tal están? Buenas tardes. Lo acaban de escuchar. Los alumnos ya no volverán a las clases presenciales este curso. Sí se les va a evaluar y no habrá aprobado general. Eso sí, la regla general será que la mayoría pase de nivel y las repeticiones sean excepcionales. Por lo tanto, las clases seguirán siendo telemáticas, aunque hoy conocíamos que en Castilla y León todavía hay 4.300 escolares con problemas de conectividad. 32 días llevamos confinados, pero no son los ciudadanos, sino los políticos los que parecen más tensos a juzgar por las imágenes que hemos visto hoy en el Congreso. Y lo que seguimos viendo es gente que se salta a la torera el confinamiento. Ayer en Covaleda, en Soria, un grupo de amigos, y hoy en Burgos una mujer que se llevó a pasear a su perro a varios kilómetros de distancia de su domicilio. Algunos está claro que no aprenden. Comenzamos. Como les decíamos, a pesar del confinamiento, el curso escolar terminará como estaba previsto, en junio. Comunidades y Ministerio han acordado hoy continuar con la educación desde casa y no avanzar nuevos contenidos. Sí habrá notas, pero las repeticiones de curso serán muy excepcionales. Una prueba de control de lengua. Este año, por norma general, la mayoría de los alumnos pasará de curso. Solo se repetirá en casos muy puntuales y por cuestiones de aprendizaje. No hablamos de suspensos y de aprobados, hablamos de evaluación comprensiva, global, continua. A partir de las evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello favorezca al alumno. Comunidades y Ministerio han acordado dedicar esta tercera evaluación al repaso de los conocimientos adquiridos y lo que falta por dar queda pendiente para el próximo curso. Habremos de trabajar en lo que significa una preparación para el curso que viene, para reforzar aquellas materias que no han podido ser suficientemente profundamente trabajadas en el curso 19-20. Si la evolución de la pandemia lo permite, los primeros en volver a las aulas serán los alumnos que terminan primaria, ESO y bachillerato. En la propuesta que sí que hemos hecho como Castilla y León, como comunidad autónoma, es que se reanude progresivamente este tipo de niveles educativos que son los que luego tienen difícil recuperar. Toda la comunidad educativa está de acuerdo en aunar esfuerzos para que ningún alumno pierda el curso por la crisis del coronavirus. Pero claro, no todos los alumnos están en igualdad de condiciones. El principal problema es el acceso a Internet. Unos 4.300 estudiantes de la comunidad recibirán estos días una tarjeta SIM para poder conectarse y seguir con sus estudios. Y para que ningún niño se quede atrás, habrá clases de refuerzo en verano. Luego, julio se realizará, pues como estamos haciendo actualmente, en programas de éxito de refuerzo o de acompañamiento o de cualquier otro tipo de actividad. Hoy se han reunido los consejeros de Educación con el Ministerio y las universidades para tratar el final del curso. Castilla y León ha pedido que se refuercen las becas y se tenga en cuenta a las familias con problemas económicos provocados por la crisis del coronavirus. La Consejería además quiere que en septiembre se celebren las evaluaciones presenciales y las presentaciones de los trabajos de fin de grado y fin de máster. Todo esto está resultando complicado para alumnos y padres, pero también para los profesores. La formación online también es difícil para ellos porque son docentes, pero también están confinados en casa y muchos de ellos además son padres. Y en casa encontrar tiempo con los niños, con sus teleclases. Con las nuestras, pues yo estoy contestando los correos a las 2 de la mañana o a las 11 de la noche. Pero bueno, creo que tenemos que intentar hacerlo lo mejor posible. Las clases las estamos grabando online o las damos online, que requiere un mayor esfuerzo que cuando lo haces de manera presencial. Todo esto lo he tenido que conciliar con un niño de 3 años que evidentemente requiere muchísima atención. Es complicado que lo que antes era una herramienta de acompañamiento, una herramienta complementaria al proceso de aprendizaje, se convierta de un día para otro en el cauce único y necesario de nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje.
Como cada día, nuestra compañera Nati Melendre nos hace un resumen de cómo ha evolucionado la pandemia. Buenas noches, Natis. ¿Siguen bajando los contagiados y los fallecidos en Castilla y León? En Castilla y León sí, eso es lo que quería destacar, porque no ocurre igual en el resto de España. Pero si te parece, vamos a ver esos primeros datos que tenemos de cómo está evolucionando esa pandemia en lo que se refiere a Castilla y León y a España. En Castilla y León, efectivamente, sí han bajado, hay 13.697 casos confirmados, no han bajado mucho, han bajado 35, pero ha bajado algo. Y también el número de defunciones, 1.372, ahora hay algo menos, hay 3 menos. En España, 177.000 casos, 633 casos en España, ha subido en 5.000 el número de afectados, el número de contagiados, dice el Ministerio de Sanidad que se debe a que se están empezando a hacer los test. Y en cuanto a las defunciones, también ha bajado, 523, hay que señalar que ese es el dato más bajo del último mes. Pero hay otro dato también que es significativo, que es ver la evolución de la pandemia en cuanto a la letalidad. Ya sabemos que no es en todos igual, en todas las edades, y aquí lo ven. Desde 2 fallecidos en una franja de 0 a 19 años, 2 fallecidos en los primeros días que se produjeron, hasta cómo se dispara a partir de los 70 años, 8.271 fallecidos, prácticamente el grueso, pero también vemos un repunte a partir de los 50, entre 50 y 69, casi algo más de 1.000 fallecidos en esa franja. Con las edades hay otra estadística que también nos dice mucho de cómo va esa evolución de la enfermedad, que son las personas que están ingresadas en los hospitales, en los 13 hospitales de la comunidad. Efectivamente, porque no hay una equivalencia entre a mayor número de usuarios asignados al hospital, mayor número de casos tratados de coronavirus. Hay un punto, hay un hospital en concreto, lo vamos a ver luego, en el que esa estadística para nada es así. En cuanto a los 3 hospitales, porque son muchos los hospitales y los que tenemos que analizar, nos quedamos con los 3 hospitales con mayor número de casos. Esos hospitales, el primero de ellos es el Clínico de Salamanca, el Hospital Universitario Clínico de Salamanca, 275 personas permanecen ingresados, tanto en la UCI, que son 51, como en planta, y hay 289 exitus acumulados, eso es las defunciones, es el término médico que se utiliza para esos casos. Luego está el de León, 239 ingresados y 216 exitus, y entre el Clínico Universitario de Valladolid y el Río Ortega, entre los dos es cierto que tanto hay 300 ingresados y 300 exitus, pero es verdad que son los 2 hospitales más grandes de toda Castilla y León. Y ahora vamos a ver ese dato que yo decía que hay que tener en cuenta. El Virgen de la Concha de Zamora y el Hospital General de Segovia. Son 2 hospitales que prácticamente atienden a una población similar, la provincia de Segovia y la de Zamora, pero miren la diferencia. Mientras que el Virgen de la Concha permanece hoy en día 66 personas ingresadas, en UCI y en planta ya hay 45 defunciones acumuladas, en el de Segovia permanecen ingresados 153 personas y han fallecido 178. Para que se hagan una idea de cuántos son, 178 fallecidos son los mismos que tienen los 3 hospitales de Burgos, el UVA, el de Aranda de Duero y el de Miranda de Ebro. Interesantes estos datos, desde luego. Gracias, Nati. Gracias. Tras un mes de confinamiento para frenar el contagio del coronavirus, nos estamos acostumbrando ya a esta forma de vida, sobre todo a la hora de movernos por las calles. La gente evita cruzarse e incluso se miran con recelo si se rompe la distancia de seguridad. Las colas para entrar en los bancos o en los supermercados ya forman parte de nuestro día a día. Pese a ello, el ánimo sigue cada día más bajo entre la gente. El estar tanto tiempo en los sitios se lleva mal, pero bueno, ya te vas adaptando poco a poco. Tenemos que esperar nomás y tomar las medidas que nos han dicho el gobierno y seguir adelante. Hay mucho policía sin uniforme y aunque vas a trabajar no parece que te están criticando. Procuro mantener la distancia, no sé el día que se pueda, si en realidad no intentaré seguir manteniéndola.
Michelin va a fabricar las mascarillas para sus empleados. Lo hará en diversas plantas del mundo y en España en la de Aranda de Duero a partir de la próxima semana. Probablemente también se fabriquen en la de Valladolid. Y otra empresa con presencia en nuestra comunidad, Iveco, dedicará parte de sus instalaciones a producir material sanitario. Se trata de mascarillas, protectores faciales y piezas para respiradores. En nuestra comunidad tenemos también muchos expertos en lo referente a pandemias y virus y hoy vamos a hablar con un reputado virólogo, profesor de microbiología de la Universidad de Valladolid y hasta hace muy poco director del Centro Nacional de la Gripe. Se define como un fanático de los virus. Él es el doctor Raúl Ortiz de Lejarazu, con quien ya tenemos conexión por videollamada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos viviendo un momento de incertidumbre. Hasta hace muy pocos días muchos políticos, incluso algunos expertos, nos decían que el coronavirus era como una gripe. También se nos dijo que solo afectaba a gente mayor o con patologías y se ha demostrado que no es así. A día de hoy, señor Ortiz, ¿se conoce ya todas las características y los efectos de este virus? No, en absoluto, en absoluto. Yo creo que todo el mundo se da cuenta que estamos llenos de incertidumbres. Hay algunas que ya las tenemos, pero yo creo que muchos de los virólogos, yo incluido, no hemos hecho esas manifestaciones. Yo tengo una cuenta en Twitter y desde hace aproximadamente ya casi 3 meses ya hacía un tuit que decía tic-tac, porque acabaría llegando. O sea, los virus, si hay algo que no reconocen son las fronteras. Entonces, efectivamente, hay muchas incertidumbres. Hay incertidumbres, lo estamos viendo en la manera de cómo hacer el desconfinamiento. Hay incertidumbre en cómo será la inmunidad que nos deje este virus, si la protección será duradera. Esperamos que probablemente 6 o 7 meses sí que pueda durar, pero no tenemos la certeza. No sabemos si tendremos que mantener. Lo que sí que estamos seguros es de que, como habéis dicho los periodistas, la vida después de la pandemia no será ni parecido igual que antes. Tardaremos largo tiempo en recuperar esa normalidad que todos anhelamos. Decía usted también recientemente en un tuit al que antes hacía referencia que volver a la normalidad será cuando no fallezcan 10 personas diarias y que no haya nuevos ingresos. Para el desconfinamiento total tendremos entonces que esperar más de lo previsto, de lo que se está hablando en estos momentos, según sus palabras. Bueno, los tuits son palabras, como tú dices, era un ejemplo. Yo lo que quería hacer mención es que lo que debe guiar el desconfinamiento deben ser indicadores epidemiológicos sólidos. A medida que hagamos más test, algo que no se hizo al principio de la epidemia, a pesar de que muchos microbiólogos y muchos virólogos del país, de nuestros hospitales, querían haber montado las pruebas y haber hecho acopio de reactivos antes, pero no pudieron por distintas y muy variadas razones que extenderían esta entrevista. Pero realmente yo creo que en los próximos días lo que hay que hacer es apelar a la responsabilidad de los ciudadanos cuando los indicadores epidemiológicos, vuelvo a decir, sean normales. 10 era una cifra, a lo mejor es mejor ninguno, pero a lo mejor no hay más remedio y tenemos que acostumbrarnos a que las hospitalizaciones son largas y probablemente puede llegar un momento en algunas provincias y en algunas comunidades, yo oía vuestro telediario, en que no haya a lo mejor ningún caso nuevo de contagio, de estos contagios que son detectados por los servicios de atención primaria, a los que yo desde aquí quiero mandarles un saludo muy afectuoso porque son los responsables de que vigilemos la gripe todos los años y probablemente tendremos que vigilarla a través de ellos el próximo invierno, el COVID me refiero, el nuevo virus. Y realmente, bueno, pues puede darse que no tengamos contagios, y sin embargo sí tengamos algún fallecido de los últimos que quedan, porque ese marcador es uno de los últimos, como saben todos los epidemiólogos. Sí, hacía referencia antes a los test y por eso le quería preguntar. España no está entre los 15 países primeros que ha empezado a hacer los test entre los pacientes. ¿Esa es la consecuencia de que nuestro país esté en esta situación tan crítica ahora mismo? No, yo creo que echarle la culpa solo a los test sería caricaturizar un problema. Yo creo que el problema ha sido, en primer lugar, Europa estaba muy confortable y le ha sorprendido. Yo creo que España ha hecho mal, igual que otros países. Bueno, Inglaterra por convicción política, España quizá por un poco de distracción o de pensar que el mar Mediterráneo era lo suficientemente grande para que el virus pudiera darse cuenta que estaba en otro sitio.
pero realmente yo creo que hay una serie de combinación de factores. Hay primero esto, luego se ha demostrado que el virus, el RO que se ha comunicado probablemente sea mucho mayor en las circunstancias y España ha tenido números de reproducción básica del virus de contagiados mayor que lo que se decía de 2 a 3 y esto está cambiando evidentemente. Pero en la siguiente fase que tenemos que afrontar, no podemos olvidar lo que no se ha hecho antes. Y lo que no se ha hecho antes ha sido identificar lo más precozmente los casos, por muy poco contagiosos que fueran, o por muy poco, no contagiosos, poco sintomáticos que fueran, y luego también extender el diagnóstico a los contactos más cercanos. Es probable que ahora algunos de los casos que tengamos y los contactos, y eso las autoridades centrales tienen más información que yo al respecto, es probable que sean personas que salen a trabajar y van a casa y contagian a personas que viven en el confinamiento. Entonces, creo que es más necesario que nunca empezar por los principios básicos de prevención, que es el diagnóstico precoz, a continuación el aislamiento o la cuarentena, dependiendo de que sean casos confirmados o sean solo contactos. Pues ha sido muy interesante, un fanático de los virus, como pone usted en su cuenta de Twitter. Gracias por atendernos, Raúl Ortiz, virólogo y también profesor de microbiología de la Universidad de Valladolid. Gracias. Muchas gracias. Donde sí se están practicando los test ya es en muchas residencias y estamos viendo casos estos días en las que la mayoría de sus ancianos han dado positivo. Es el caso de Tardel el Cuende, un pueblo de Soria, donde las 22 personas que residen allí tienen el virus y además ya han fallecido 7 por coronavirus. El dato ha llevado la inquietud a la localidad. Sin embargo, las autoridades sanitarias se han puesto en contacto con el alcalde y parece que los ánimos están más calmados tras ofrecerse garantías. Que no me preocupe, que van a tener atención los residentes, que es mi preocupación, y que además va a haber test. Vistas las explicaciones, a pesar de la contundencia de las cifras, el problema se ve de otra manera. Quizá no sea tan alarmante, porque podemos suponer que varios lo han superado. Porque el test que le han hecho lo que detecta es si tu organismo ha creado anticuerpos y los ha creado en todos. Luego por ahí ha pasado. ¿En qué fase están? ¿Incipiente todos? ¿Han pasado la mitad? No lo sabemos. De los 7 fallecidos hasta el momento en la residencia, 6 se han producido en el mes de abril. Una persona más está hospitalizada. En el conjunto de la localidad el panorama es bastante mejor, pues únicamente hay un positivo, el marido de una cuidadora de la residencia. Es esto precisamente el riesgo que tienen los cuidadores, lo que más preocupa al alcalde y su posible contagio al resto de vecinos. Nos vamos ya al ámbito político. En el Congreso de los Diputados este miércoles ha sido día de sesión de control al Gobierno y ha coincidido con la publicación de un nuevo sondeo del CIS. En esta ocasión se le ha preguntado también a la gente cómo está viviendo el confinamiento y parece, Álvaro Lúa, Madrid, que la mayoría lo está llevando bien, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, un 91% de los encuestados aseguran que lo están llevando bien. De hecho, un 40% han contestado que incluso estarían dispuestos a aguantar medidas más restrictivas para restringir la movilidad. En este barómetro, controvertido barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, también se ha preguntado sobre la confianza de los ciudadanos en la gestión del Gobierno de esta crisis del coronavirus. Casi un 48% asegura que su confianza es poca o ninguna, frente al 46% que dice que es mucha o bastante. También se ha preguntado sobre posibles pactos para afrontar la crisis posterior a esta crisis sanitaria. 9 de cada 10 ciudadanos pide a los partidos un esfuerzo especial para llegar a acuerdos y, de hecho, un 88% de los encuestados asegura que no es el momento de críticas al Ejecutivo. Sí, Álvaro, finalmente Pablo Casado se reunirá con Pedro Sánchez la semana que viene para abordar el Pacto de Estado, pero hoy ha sido muy crítico con él por la gestión de esta crisis. Sí, el presidente del Gobierno ha tenido que escuchar palabras muy duras del líder de la oposición. La base para pactar es la confianza, pero ya nadie se fía de usted, le ha dicho Pablo Casado a Pedro Sánchez. Por eso el líder de los populares ha pedido un pacto con luz y taquígrafos aquí en el Congreso de los Diputados.
Lo pedía una... Poner en marcha, de corazón se lo digo, un plan de reconstrucción social y económica. Y otra vez. Apelo a su fuerza política y también al conjunto de la Cámara para ese acuerdo por la reconstrucción. Pero el líder del PP hasta duda de que Sánchez realmente quiera pactar. Si usted quiere pactar algo, cosa que dudo, hagámoslo con luz y taquígrafos. A usted solo le importa el poder y a nosotros solo nos importan los españoles. Esa es la verdadera distancia que tenemos entre usted y yo. De los escaños populares llegaban la mayoría de las críticas al Ejecutivo por la gestión de la crisis. Se le recordará por poner la ideología por encima de la salud de los españoles. Dejen ustedes de competir con Vox, a ver quién dice la mayor barbaridad, vuelvan ustedes a la Constitución española. España es el país con más muertos por millón de habitantes. Y yo le pregunto simplemente, ¿por qué? Este Gobierno, los partidos políticos que lo sustentan, van a tender la mano al Partido Popular a pesar de usted. Vox pedía saber el número real de fallecidos e iba más allá. Está aprovechando la tragedia que asola a nuestra nación para imponer su régimen totalitario y su régimen comunista. Iglesias optaba por no responder a la acusación. A Esquerra Republicana de Cataluña le reconocía que probablemente el Gobierno no ha hecho suficiente y le pedía que se sume al Pacto por la Reconstrucción. Acabamos de saber hace unos momentos que Pablo Iglesias ha conseguido acortar los plazos para aprobar el ingreso mínimo vital. Había ciertas rencillas en el seno del Gobierno estos días. Acaba de pactarlo con Pedro Sánchez para lanzarlo ya en mayo. Por cierto, que si alguno se había olvidado de que Pablo Iglesias e Irene Montero viven en una casa con jardín, hoy el propio vicepresidente nos lo ha recordado en esa sesión que veíamos del Congreso para reconocer que es un privilegiado por poder pasear allí a sus hijos durante este confinamiento. Yo tengo mucha suerte y yo tengo jardín en mi casa para sacar a mis hijos. Y precisamente por eso soy consciente de que millones de familias en este país están teniendo a los niños en pisos de 40, de 50, de 60 metros. Y le aseguro que el Gobierno está trabajando. Como decíamos, hoy ha sido la primera sesión de control al Gobierno ordinaria en este estado de alarma. Un hemiciclo, como lo veían hace unos momentos, del Congreso casi vacío. La mayor parte de sus señorías lo siguen desde sus casas y hasta los propios medios de comunicación tenemos que seguirlo a distancia o junto a los leones del Palacio en la calle. Es la imagen de la Cámara, los sillones vacíos en su gran mayoría, cuarto pleno desde el estado de alarma, primer pleno de control al Gobierno en sesión ordinaria, aunque de común estos plenos tienen poco. Con las máximas garantías sanitarias, siempre con las máximas garantías sanitarias. Y es que fuera de la Cámara, los escaños ahora están en casa de sus señorías. Hasta ahora solamente el 10% de cada grupo pueden estar presentes, pero creemos que es muy importante que estando en primera línea haya un mayor número de diputados. La dinámica parlamentaria evidentemente ha cambiado, pero sigue siendo intensa. Desde nuestras casas, realizando videoconferencias. José Ángel Alonso sigue el pleno desde su despacho en el Ayuntamiento de Valladolid. Me preocupa mucho que el Gobierno de España esté utilizando esta crisis sanitaria para tratar de quitarse de en medio a la oposición. Pero no todo se hace de forma telemática. A Esther Peña le ha tocado acudir esta tarde de forma presencial a una comisión. Con todas las medidas de seguridad y de higiene, a vivir comparecencias como la que estamos teniendo hoy del ministro José Luis Escrivá, del ministro de Seguridad Social. Más allá del contenido, a sus señorías como a la prensa, el COVID-19 también les ha cambiado su forma de trabajo. Ayer les mostrábamos estas imágenes de un grupo de amigos de Covaleda en Soria saltándose el confinamiento y simulando un encierro de San Fermín. La Guardia Civil les ha denunciado, aunque hoy han pedido perdón a través de una carta al alcalde. Hay que recordar que Covaleda es una de las zonas con más casos de coronavirus en la provincia de Soria. Pues bien, hoy la consejera ha querido mandarles un mensaje. Me da mucha pena que haya personas adultas que no entiendan el valor del confinamiento y el valor que tiene para todos nosotros la cuarentena social. Y también me da pena que frente a estas personas pues haya muchísimas que lo están haciendo bien y que está siendo probablemente también muy duro para ellos el quedarse en casa. Pero no es el único caso. La Guardia Civil patrullaba desde el aire el Alfoz de Burgos cuando los agentes se han topado con una flagrante infracción del confinamiento. Una mujer paseaba a su perro a kilómetros de la localidad más cercana. Los agentes han identificado a esta persona con residencia en la capital burgalesa y, por supuesto, no se ha librado de la multa.
Los datos y previsiones económicas siguen asustando. El FMI prevé que el déficit se triplique y la deuda suba hasta los 20 puntos. Y hoy también hemos conocido los datos del IPC, que arrojan claramente un descenso de la actividad. Rubén Hernández, Valladolid, ¿dónde se ha notado esa bajada? Pues se ha notado, José Luis, especialmente en lugares como este, en las gasolineras, porque durante las últimas semanas ha descendido el precio de los combustibles, como también lo ha hecho el coste de la electricidad o también el coste de la vivienda. Si nos fijamos bien en los números, veremos que en marzo en España, respecto a este mismo mes del año pasado, los precios se mantuvieron, pero fueron 7 décimas menores que los que teníamos en febrero, y eso supone volver a ver datos que no teníamos desde el año 2016. Eso en España, porque en Castilla y León los precios sí bajaron en marzo, lo hicieron en 2 décimas. En cuanto a la cesta de la compra, pocos cambios, frutas y verduras se abarataron ligeramente y lo contrario ocurrió con carnes y pescados. Hoy hemos salido a la calle para conocer cómo estos días realizan la compra muchos castellanos y leoneses. Dolores compra en esta tienda 3 veces por semana. Porque me gustan las cosas ecológicas. En su tienda del barrio han visto que la clientela ha aumentado. A tener más dificultad en otro comercio. Sí que hemos visto que, pues bueno, lo que es la iniciativa a conocer lo que es el producto ecológico. El producto estrella, lo fresco. Intentamos prácticamente pedir todos los días. Lo mismo ocurre en la carnicería de Juan Carlos. Compraban en el trabajo, lo lógico, y ahora al no poder salir del barrio sí que tenemos más afluencia. Y las costumbres han cambiado. Al no poder llevar a los chicos a comerlas fuera, me demandan muchas más hamburguesas que antes. En momentos de crisis también aflora la solidaridad. Estos huevos camperos con destino a bares y restaurantes han encontrado otra salida. Darles al mismo precio que él les tiene o que él les vende para poder que no les tires. Algunos han tenido que poner en marcha nuevos servicios. Hemos facilitado la página web. Y otros mantener lo que ya ofrecían. Y si hay que llevarle a algún pueblo, se lleva, no hay problema. Pero al cerrar colegios, Marcia ha perdido a sus principales clientes. Esta tienda, pues, lo que más viene son niños o chicos jóvenes y ahora no están viniendo, lógicamente. Aunque ahora los vecinos compran pan para varios días y congelan. A la complicada situación sanitaria en el campo se suman las granizadas de estos días. Las tormentas han causado daños en tierras de remolacha y de viñedo en la provincia de Valladolid. Granizo y fuerte viento que puede repetirse estos días. Segundo día consecutivo de temporal que ha afectado a campos de remolacha y de viñedo. Estas son imágenes de granizo y de lluvia en la provincia de Valladolid, donde temen que vuelva a suceder. Después de los granizos viene la helada, y esto sí que puede perjudicar y está perjudicando a los forrajes e incluso al viñedo. Creen que si estos episodios no se repiten, como la flor de la remolacha aún está saliendo, podrían salvarla, pero todavía tienen que cuantificar daños. Que un año tan bueno como este no podemos perder la cosecha y por lo tanto los ingresos por una borrasca, por una tormenta, por una granizada. Es necesario que asegures tu explotación. Estas tormentas afectaron a la provincia y a la capital. Así granizó en la tarde del lunes en Valladolid, lo que dejó varias calles convertidas en balsas de agua. El Instituto Carlos III y la Agencia Estatal de Meteorología ya trabajan para investigar la influencia de la temperatura, la humedad y la contaminación en la propagación del virus. Las dos entidades van a seguir con su investigación, pero ya hay conclusiones. A menor temperatura, mayor incidencia. El tiempo influye en la propagación del coronavirus, lo dice el Instituto Carlos III y la Agencia Estatal de Meteorología. En esta tabla se ven las principales conclusiones. A menor temperatura, mayor incidencia del virus. La alta humedad reduce la transmisión y al tratarse de una enfermedad que puede afectar al aparato respiratorio, la mayor contaminación la agrava. En la gráfica podemos ver claramente cómo todos esos puntos que representan las comunidades autónomas se agolpan en la parte izquierda, que es donde las temperaturas promedio han sido más bajas, donde han pasado más frío. De hecho, La Rioja, que es la comunidad con temperatura más baja en este último mes, ha sido precisamente la comunidad que ha tenido mayor número de afectados, mientras con muchos menos afectados se encuentran al lado izquierdo las 4 comunidades precisamente que tienen temperaturas más altas, Andalucía, Extremadura y también ambos archipiélagos. La EMET y el Instituto Carlos III crean así un sistema de vigilancia y contención epidemiológica a nivel estatal, basado en la alerta temprana y en la monitorización de esos factores ambientales. Con este estudio se mejora también la identidad de las zonas de riesgo en tiempo real
y se podrá diseñar estrategias de diagnóstico y prevención desde el ámbito de la salud pública. Hoy hace un año veíamos estas increíbles imágenes que dieron la vuelta al mundo y originaron también una oleada de solidaridad. Es el incendio de Notre Dame, en París, emblema del arte gótico. El 15 de abril de 2019, la famosa aguja de esta catedral caía devorada por las llamas. 400 bomberos trabajaron para salvar la estructura, pero aún así el monumento sufrió graves daños. Su reconstrucción ha tenido que ser paralizada precisamente por la crisis del coronavirus, aunque los arquitectos optimistas mantienen la fecha de reapertura para el año 2024. Estados Unidos congela los fondos que aporta a la Organización Mundial de la Salud mientras investiga si el organismo internacional ha encubierto la propagación del virus. Trump le acusa de actuar en beneficio de China. Estados Unidos suma ya 26.000 de los más de 128.000 muertos que se ha cobrado la pandemia en todo el mundo y casi 700.000 de los más de 2 millones de infectados del planeta. Lo ha anunciado en rueda de prensa en los jardines de la Casa Blanca. Estados Unidos congela su aportación anual a la Organización Mundial de la Salud, que ronda los 500 millones de euros. Trump la acusa de intentar tapar la situación real de China y de no alertar a tiempo de la necesidad de cerrar fronteras. La decisión del presidente de Estados Unidos supone un recorte de una quinta parte del presupuesto de la OMS. Son de usar y tirar, pero un grupo de investigadores tailandeses ha creado un esterilizador que en apenas 5 minutos logra matar las proteínas del COVID-19. Es la solución que han encontrado para hacer frente a la falta de material de protección para sanitarios que atraviesa su país, al igual que en otras muchas zonas del planeta. Por eso ahora piden a los médicos que no tiren las mascarillas usadas. En Tailandia se usan unas 30.000 cada día. La comunidad de El Pilar, en el norte de Perú, ha decidido autoimponerse una cuarentena y ha ideado protecciones naturales de hoja de plátano. Intentan evitar que el coronavirus avance y piden ayuda al gobierno de su país. Vamos a dar un plazo, señor Vizcarra. Los indígenas necesitan que las autoridades les hagan llegar comida de forma segura, porque en muchas de estas comunidades solo se produce yuca y plátano. Los delitos han bajado, pero algunos siguen delinquiendo, aunque sea desde su ordenador. La Policía Nacional alerta de una campaña masiva de estafa a través de un método conocido como la sextorsión. Se trata de un tipo de chantaje online. Los delincuentes indican que tienen conocimiento de que el usuario ha visitado páginas con contenido pornográfico y, bajo amenaza de difundirlo a sus contactos, les piden una importante suma de dinero, unos 1.500 euros. En apenas 4 días, más de 1.000 ciudadanos han recibido correos electrónicos con esta estafa. Se está produciendo una modalidad de sextorsión que consiste en que a través de correos electrónicos se ponen en contacto con las víctimas y les amenazan con difundir que ellos han sido usuarios de determinado tipo de páginas web pornográficas y que para evitar esa difusión lo que tienen que hacer es enviar distintas cantidades económicas al delincuente. El turismo ha tocado suelo y eso también se nota en empresas públicas como paradores, donde empiezan los recortes salariales. Paco Gómez está en el parador de Salamanca. ¿Cuáles serían esas bajadas salariales? ¿Qué tal? Muy buenas. La clave está en la llamada prima de producción vinculada al nivel de facturación de esta empresa pública que ahora Paradores propone dejar a cero para toda la plantilla, aproximadamente 400 empleados en la comunidad. Para los sindicatos eso supone un recorte salarial del 50% y hablan de un ERTE encubierto, mientras la empresa asegura que, además de haber puesto sobre la mesa otras alternativas vinculadas a la gestión del periodo vacacional, el recorte salarial nunca iría más allá de un 23%. El plan de ajuste presentado por Paradores a su plantilla propone 2 opciones. La primera, que renuncien a un complemento de su salario, la prima de producción, que va unida a la facturación y que, según los sindicatos, en una gran parte de los paradores la prima de producción puede rondar hasta en un 50% del salario. Y eso, denuncian, provocaría que más de un trabajador que se queden con un salario realmente bajo, que pueda llegar
a estar casi por debajo del salario base. Pero Paradores lo niega y asegura a Castilla y León Televisión que esa prima de producción no la perderá toda la plantilla y que de media supone el 23,5% de los sueldos. Para quien quiera mantener esa prima, la empresa ofrece otra opción, gastar ahora las vacaciones. Quieren que los trabajadores malvendamos nuestros días de vacaciones. Porque dicen los sindicatos, cuando se acaben esas vacaciones también se perderá la prima de producción y esa prima, defiende la empresa, con las puertas cerradas será cero. ¿Qué es? Para nosotros un ERTE encubierto. Pero en este caso, aseguran los sindicatos, sin las ayudas que supone estar en ERTE, algo que rechaza Paradores. Actualmente en Castilla y León hay 14 establecimientos de este tipo, con cerca de 400 empleados. Y el Consejo de Ministros ha decidido retrasar a 2029 la retirada de los peajes en las autopistas que unen Ávila y Segovia con Madrid, y la decisión, se pueden imaginar, ha causado mucho malestar. Los transportistas de Segovia consideran que se debe liberalizar ya el peaje de la autopista AP6 y que se haga al menos antes de esa fecha, de 2029. Además, se han presentado 15.100 firmas de ciudadanos que piden la liberalización de una vez por todas para terminar con las desigualdades entre territorios. ¿Qué es lo que más echas de menos? A ver a casa. Ya ha cambiado a 380 grados, porque yo mi vida era muy activa, ya muy no paraba aquí, no paraba quieto en ningún lado. No. Es que estamos un poco preocupados porque no podemos salir. Pero estoy segura que dentro de poco esto pasará y saldremos todos adelante. Pero me tengo que quedar en casa. Y tú también. Pues hola, majos. Un beso grande a todos. Son testimonios de personas con parálisis cerebral que nos cuentan que están preocupados porque no pueden salir, aunque como han visto tienen claro que hay que hacerlo, que hay que quedarse en casa. Piden que se les considere colectivo de riesgo porque tienen pluridiscapacidades y en muchos casos patologías previas. Les han cerrado los centros de día y son las familias las que en estos días improvisan y se convierten en fisioterapeutas o logopedas. Hola, me llamo África y tengo síndrome de... A través de África conocemos cuáles son las necesidades de las personas con parálisis cerebral. Lo que más echamos de menos es pues todas las terapias que recibe allí. Los afectados piden ser considerados colectivo de riesgo. Sus argumentos están claros. Problemas cardiovasculares. Estas personas necesitan un acompañante sí o sí en el caso de que se diera un ingreso. Y es que el confinamiento está modificando su calidad de vida. Altera muchísimo, golpea todas las cosas. Y tuve que dejar mi trabajo, ir a buscarla y confinarnos en casa. Los centros de día están cerrados. La situación de nuestras entidades es crítica. Y esto ha provocado un aluvión de ERTEs. El cual a día de hoy todavía no sabemos si nos lo van a conceder. Los profesionales sanitarios piden protección y test. Pensar que si yo vengo a trabajar contagiada de la calle, el 95% de nuestros usuarios pueden llegar a fallecer. Y aunque saben que están en buenas manos, a las familias les empieza a pasar factura la distancia. Salía con ella por ahí y lo pasamos muy bien. Y la echo mucho de menos. Mientras esperan los tratamientos sin saber una fecha exacta. Le tocaba en marzo, no ha podido ser por el tema del coronavirus. Pero a pesar de todo volvamos con África porque ella tiene un mensaje muy importante para poner punto y final a esta noticia. Quedaros en casa, por favor. Estamos ya muy cerca de las fiestas patronales de los pueblos y, claro está, de las tradicionales verbenas. Aunque aún es pronto para saber si este verano podrán celebrarse o no, las orquestas muestran su preocupación y piden ayuda al Gobierno. Ya han cancelado todas sus actuaciones en abril y mayo y temen perder la temporada de verano entera. Se trata de un sector con alta temporalidad, solo actúan entre abril y octubre. El coronavirus ya ha cancelado todas las actuaciones de las orquestas y los espectáculos festivos los 2 primeros meses de la campaña, pero temen que esta ni siquiera se inicie. No poder trabajar en julio y agosto sería una ruina para todo el sector,
Por eso lo que pedimos nosotros es que no canceles tu fiesta, aplázala. Es un llamamiento a las administraciones, ya que su temporalidad les impide acogerse a otras opciones. Nos vemos sin la posibilidad de recurrir a los ERTE, a los famosos ERTE. Nos vemos muy comprometidos con un gran número de personas que ahora mismo pues, laboralmente están a la deriva. Unas 700.000 personas trabajan en todo el país en este sector, que en Castilla y León afectaría a 25.000 personas. No solo están afectadas las personas que vemos en escena. Además de músicos, hay técnicos, montadores, conductores, promotores, empresas de carpas, de parques infantiles, feriantes, etc. Las pérdidas podrían alcanzar los 5.000 millones de euros. Por ello, ante este escenario, piden ayuda urgente al Ministerio de Cultura, con más test para el sector y ayudas económicas de rescate que minimicen la crisis, ya que son conscientes que a la vuelta a la normalidad serán los últimos en arrancar. Patrullan constantemente las calles de la ciudad para asegurarse de que cumplimos con el confinamiento y a esa tarea 2 coches de la Policía Local de Valladolid han sumado otra solidaria. Han dado una sorpresa a Miguel, un vecino del barrio de La Rondilla que cumplía 80 años. Nos consta que sale a dar ánimos a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Dar el mejor descanso a las vacas es uno de los requisitos fundamentales para la obtención del certificado de bienestar animal. Y eso sucede en todas las granjas con las que trabajamos en Leche Pascual. Porque cuanto mejor esté la vaca, mejor será la leche. Leche Pascual de bienestar animal. Dar lo mejor. Como les adelantábamos anoche, la Federación Española ya tiene una propuesta para dar por terminada la temporada en las categorías no profesionales. En Segunda B, por ejemplo, se disputará un play-off a partido único entre los 4 primeros de cada grupo en sistema de concentración en una sede única. Cultural y Valladolid Promesa estarían en esta promoción. El Pinatar Arena parte como principal candidatura para albergar las eliminatorias de ascenso a Segunda División, que mantendrían el formato de eliminatoria de campeones. Los 4 líderes de cada grupo se jugarán el ascenso a partido único, mientras los perdedores se reengancharán a la segunda ronda. La Cultural, por su condición de segundo clasificado, se enfrentará a un cuarto, Santa Eulalia, Cornellao y Eclano, mientras el filial del Real Valladolid, cuarto en el grupo 2, lo hará contra un segundo, Ibiza, Barça B o Marbella. El cierre abrupto del curso, con 11 fechas aún por disputar, acaba con las esperanzas de Burgos y Guijuelo de remontar su desventaja para alcanzar el playoff. A mí es la que menos gracia me hace personalmente, porque creo que lo único que es justo es acabar la liga. Creemos que es lógico que la competición se termine en categorías no profesionales como es la nuestra. Los 2 equipos de la capital charra, Salamanca Udese 13º con 34 puntos y Unionistas en puesto de promoción de permanencia con 31, estarían virtualmente salvados. Algo parecido se pretende para la tercera división. Javier Mardones, buenas tardes. En este caso, ¿cómo se van a decidir los equipos que ascienden? ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches. Pues en el caso de esta tercera división todo parece indicar, porque todavía no es oficial, que se disputaría un playoff muy parecido al de Segunda División B, eso sí, con una diferencia bastante notable. Solo ascendería un equipo por cada uno de los 18 grupos que conforman esta cuarta división nacional. En el caso de Castilla y León, competirían por esa plaza de ascenso los 4 primeros clasificados en el grupo octavo a día de hoy, es decir, Zamora, Segoviana, Arandina y Numancia B. Estos 4 equipos ven con muy buenos ojos este sistema de Playoff Express, que sería a partido único y en una única sede, aunque equipos que se han quedado fuera de estos 4 primeros puestos, como el Burgos Promesas 2000, no lo ven nada bien. Por lo menos tenemos la opción de jugar un playoff para optar a una categoría superior, que yo creo que nos lo hemos merecido durante todo el año. Es una solución de las menos malas que se pueden dar, a prepararnos cuando se pueda y todo lo que podamos para
para jugar ese playoff. Descartada la opción de poder concluir en el campo, puede ser la de dar por válidos los resultados de la primera vuelta. Ninguno podemos acabar, en este caso, la segunda vuelta, por lo que entiendo que lo más justo sería tomar esa decisión. Y los que sí que están contentos con la decisión que probablemente se tome en relación a esta tercera división son los equipos que actualmente ocupan puestos de descenso. Nos referimos a la Bañeza, al Mirandés B, al Atlético Bembibre y a la Granja. Estos 4 conjuntos no perderían la categoría, por lo que su satisfacción, como no podía ser de otra manera, es total. Evidentemente es una decisión que nos beneficia, dada la situación deportiva que tenía el equipo, con lo cual pues bueno, también nos alegramos de que sea de esta manera. Más cosas. La Unión Ciclista Internacional y el Tour de Francia han confirmado un secreto a voces: el aplazamiento de la carretera más importante del año, de la carrera. La Ronda Gala pasará a disputarse, como era de esperar, mes y medio después de su fecha prevista inicialmente. Los ciclistas comenzarán su participación el 29 de agosto y terminarán el 20 de septiembre, un cambio que obliga también a retrasar la vuelta a España. De momento no hay fecha, aunque podría ser en noviembre. En baloncesto, todo parece indicar que la LEF Oro va a terminar en los próximos días y por eso el Carramimbre Valladolid va a solicitar formalmente a la Federación Española el ascenso a la ACB del conjunto pucelano. Hay que recordar que los de Hugo López eran líderes de esta segunda categoría en el momento en el que se paralizó. El organismo federativo también ha informado de su deseo de que 2 equipos asciendan, pero aún barajan varios escenarios. La que sí ha echado el cierre es la Liga de Básquet Adaptado. El baloncesto en silla de ruedas español ha decidido bajar la persiana por esta temporada. La pandemia de COVID-19 ha trastocado todos los planes y desde la federación se ha tenido claro que lo mejor era terminar el curso. Una decisión que no ha sorprendido a los integrantes del Servigest Burgos. Simples cuentas, estamos ya seguros hasta el día 26, seguro que también que cuando haya si a partir de entonces empieza a salir, será escalonado. No creo que el hacer deporte en un polideportivo sea de lo primero que te dejen hacer. El cierre de la competición ha traído el ascenso de Getafe y Ferrol, dejando con la miel en los labios a los burgaleses, que afrontaban el playoff ante los gallegos con muchas ganas. Estábamos a 2 días del partido vital de la temporada y yo les veía en los ojos que las cosas iban a ir bien. Ahora el Servigest Cid está a la espera y pensando de fondo en la campaña 2021. Así nos despedimos. Ya saben que los informativos vuelven a las 8 de la mañana. Hasta entonces, que descansen.